amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo que acaba de decir el ministro de Economía, Raúl Contreras. Él ha salido a hablar con la prensa, a decir que lo que se hablaba o lo que se decía sobre su renuncia eran rumores. Fuentes de Perú 21 lo habían confirmado y solamente nosotros habíamos también expuesto esta situación, sino también la reunión que tuvo la presidenta Dina Boluarte con dos exministros de Economía, el señor Luis Carranza y el señor Arista. Y bueno, eso es una coyuntura difícil porque ya hemos visto a lo largo del 2023 que los números que se dijeron en algún momento no se condicen con la realidad y bueno, ha habido una serie de controversias en ese sentido. Ya estamos conectados con Alfredo Torne, él ha sido ministro también del sector de economía, para analizar la cartera, las cosas que faltan todavía por hacer para salir adelante como país. ¿Cómo está, exministro? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Un gusto, y un fuerte abrazo a tu audiencia y le deseo lo mejor en este año que recién empezamos. Sí, un año que recién empieza y un año con esperanza y expectativas de crecer aún más de lo que ya hemos crecido, porque el año que se fue, el 2023, no cerró con las cifras esperadas como se había anunciado por el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo usted analiza la gestión del señor Contreras, quien ha salido a decir que no ha renunciado al cargo y que se va a mantener todavía? Bueno, a ver, yo no puedo comentar porque aparentemente se dio una noticia en la mañana, otra noticia en la tarde. Yo creo que lo que sí es cierto es que genera mucha inestabilidad. El puesto del ministro de Economía es un puesto muy importante. Es quizás uno de los puestos más importantes después del Premier. Entonces, estas idas y venidas con respecto a si él va a ser el que va a liderar este programa de reactivación económica o es que hay otra persona que lo haría, lo único que hacen es que añaden más incertidumbre a la que ya tenemos en la economía, que es una de las causas principales de la recesión que tuvimos el año pasado, ¿no? Estamos en una recesión fuerte y también tenemos una inversión privada que no se desata o no se dispara en los números porque no hay confianza. Entonces, Ujú. ¿cómo analiza usted todo eso? ¿Cómo estamos en nuestra economía actual y qué medidas tendríamos que hacer o adoptar para salir adelante, teniendo en cuenta que venimos de una situación, como usted bien ha dicho, de incertidumbre, donde estas idas y venidas en el sector de economía no le hacen nada bien a la situación actual y donde además se habla de una gestión que ya está desgastada? Ujú. Mire, a ver, y yo creo que el ministro debería de concentrarse, como se dice, en meter goles, ¿no? En hacer cosas que realmente o vayan a cambiar el sentimiento de los empresarios o vayan a estimular a la economía, y no en cosas que probablemente sean interesantes de aquí a 2 años, pero que necesitan una serie de aprobaciones en el Congreso, como han sido muchas de las propuestas que están incluidas en el Plan Unido que él presentó. Entonces, ¿dónde es que yo pienso que están los goles? Yo diría, para simplificar, los goles están en los grandes proyectos mineros. Lamentablemente, él en su programa Unidos solamente ha destrabado hasta el proyecto de Safranal, pero lo que sabemos es que hay 46.000 millones de dólares en proyectos mineros y que cada proyecto minero se demora una eternidad. Nos demoramos entre 5 y 10 años en sacar este, cada uno de estos proyectos, mientras que otros países como Canadá o como Australia, pues lo sacan entre 1 año y 2 años. Entonces, el problema está en el proceso de aprobaciones y después en la necesidad de coordinar mejor con las comunidades y los temas medioambientales
y para eso pues lo que necesitamos es de que el gobierno sea mucho más proactivo en estas negociaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el gobierno propusimos el adelanto social, que no era otra cosa que darle una serie de inversiones a las comunidades que van a ser eh, parte de un proyecto minero y darles colegios, postas médicas, eh, pistas, veredas, luz, agua potable, etcétera. Y yo creo que eso se debería de retomar. El segundo tema que creo que es muy importante es la obra pública. Como ustedes en Perú 21 lo han explicado bien, pues lo que ha sucedido al final del año es que el ministro lamentablemente ha sacrificado la inversión y más bien ha asignado el dinero a gasto corriente. Eso tiene un efecto muy negativo sobre el crecimiento. Por cada sol de gasto corriente, el PBI aumenta en 50 centavos. Por cada sol en inversión, el PBI aumenta en 1,5, o sea, un sol y medio más, ¿no? Entonces, lo que tiene sentido es asignar más recursos a la inversión y priorizar aquellas buenas inversiones, algo que yo no he visto que el ministro haya hecho. De hecho, hemos cerrado el año con un aumento de la inversión bastante bajo y los gobiernos regionales y los locales en negativo. Pero eso no es todo, pues se le ha quitado casi el 45% del PIB a los gobiernos locales, lo cual yo creo que es una barbaridad, ¿no? El tercer punto es el tema de la formación. Eh, Hoy día sabemos que hay muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que están quebrando por la seriedad de la recesión en que vivimos, y creo que no hay un programa de formalización. La OECD ha planteado una serie de medidas para formalizar la economía, pero no he visto que el Ministerio de Economía haya hecho eco sobre ellas, ¿no? Nosotros, de hecho, también dejamos un programa de formalización. Estuvo el otro día la persona que nos ayudó con el programa, Norman Loaiza, un peruano, pero lamentablemente el MEF no hace eco. Y por último, tenemos que anticipar algo que va a suceder, y es que los niveles de pobreza probablemente van a aumentar los niveles que teníamos durante la pandemia, y creo que hay que focalizar muchísimo mejor el programa social. Yo diría que esas son las 4 medidas que, en mi opinión, el ministro debería concentrarse, ¿no? ¿Y cree usted que la permanencia de Contreras, pese a todas las marchas y contramarchas, se pueda sostener en el tiempo, dando cuenta que el Ministerio de Economía necesita un rol protagónico, un rol de respaldo político, que no le diga sí a todo y a todas las instituciones, como lo ha hecho con el Congreso? ¿Usted ve viable su permanencia o ya es desgastante? A ver, yo creo que algo de cierto debe haber en el hecho de que renunció esta mañana, ¿no? No creo que muchos medios hayan reportado de que el ministro estaba renunciando y que ahora el ministro no está renunciando. Es más, el ministro está enfrentando un pliego interpelatorio en el Congreso. Entonces, esa inestabilidad yo creo que no es positiva, no es positiva para nadie. Creo que el gobierno debería tomar una decisión, y debería tomar una decisión esta noche. Yo no soy nadie para decir si el ministro Contreras se debe quedar o no se debe quedar, pero sí, como analista, sí creo que puedo emitir mi opinión diciendo de que esta inestabilidad es innecesaria, y que si la presidenta y el premier han decidido cambiar al ministro de Economía, pues creo que es hora de que decidan favorable o desfavorablemente, pero que tomen una decisión esta noche para reducir esta inestabilidad, ¿no? Y pese a la decisión que pueda tomar Dina Boluarte con el premier Alberto Tarola, ¿cuáles son las cualidades que debería de tener
el ministro de Economía? ¿Cuál es el perfil que debe de tener el ministro de Economía en medio de una coyuntura tan difícil, política, económica, de inseguridad ciudadana? ¿Cuál es ese perfil? A ver, en primer lugar tiene que ser una persona que tenga mucha credibilidad en el manejo, sobre todo de las finanzas públicas, ¿no? Que sea una persona que sepa manejar las finanzas públicas, que sepa asignar el dinero donde realmente se necesita y donde realmente apoye a la economía. Estamos en una recesión y hoy día el Ministerio de Economía cumple un rol protagónico en ese sentido. En segundo lugar, tiene que ser un estratega en términos de desarrollar un programa pro crecimiento. Y aquí no se trata simplemente, como dicen algunos medios, de cuál es nuestro cumplimiento con el plan de competitividad. Ese plan de competitividad, para serle sincero, en mi opinión no tiene mucho sentido. Lo que tiene mucho sentido es tomar unas pocas medidas, pero muy acertadas, que nos permitan aumentar la productividad de nuestro país, generar nuevos empleos y hacer que la economía nuevamente empiece a caminar, puesto que ha estado prácticamente dormida desde el 2019. En tercer lugar, tiene que ser una persona que le dé mucha confianza al sector privado. Al ministro Contreras le ha costado mucho trabajo comprometer al sector privado. Recién en el programa Unidos es que eh, pide la participación del sector privado. Los otros programas con Punche Perú eran programas simplemente de puro gasto público, cuando sabemos que la inversión privada es el 80% de la inversión total y es el motor más importante de nuestro crecimiento. Entonces, no contar con un ministro que pueda dialogar con el sector privado y pueda convencer al sector privado de invertir, creo que es inútil. Y por último, tiene que ser una persona muy empática, que pueda, sobre todo, trabajar en convencer a la población que lo que está haciendo el gobierno como un todo es lo mejor, que el presupuesto es un instrumento de reasignación de recursos de los que más gana, que menos gana, y que ese cumplimiento tiene que ser observado cuidadosamente por el MEF. Tenemos, por ejemplo, muchas escuelas que no tienen internet, que no tienen baños, que tienen pisos de cemento, y yo creo que esas son cosas que el ministro debería de revisar con mucho cuidado, puesto es él el que finalmente asigna los presupuestos a los distintos sectores. Y lo que nos dice, por ejemplo, el cierre de año, es que los grandes ministerios como el MTC, como Salud, como Vivienda, han subejecutado de una manera muy drástica sus presupuestos cuando son los ministerios que más recursos necesitan, puesto que las brechas son mucho más altas, ¿no? Muy bien. Bueno, en las últimas horas lo que hemos conocido también es que Luis Carranza y el señor Arista acudieron a Palacio de Gobierno. Estos dos nombres cumplen con el perfil que usted acaba de describir para el sector economía. Bueno, los dos han estado en muchas oportunidades en el ministerio. El señor Carranza entiendo que ha estado desde el 2001 en distintos puestos en el Ministerio de Economía, es un gran conocedor del ministerio. El señor Arista también, de hecho él estuvo en mi gabinete de asesores. Es una persona que ha sido viceministro de Hacienda, conoce la parte de Hacienda muy bien. También fui ministro durante pocos días en la época de Manuel Merino como presidente, pero son dos personas que conocen el MEF muy bien y creo como muchos otros que han pasado por el ministerio, creo que son personas que de alguna manera crean cierta confianza en que la institucionalidad del MEF se va a mantener y creo que hay que apoyarlos, ¿no? Yo creo que ese es el rol que tenemos el resto de gente que estamos más en la platea, apoyar a que el país salga adelante, ¿no? Muy bien, yo le agradezco su presencia, señor Torne, por estar aquí en Perú 21 TV, por la paciencia y ojalá que sea lo mejor para el país
en este inicio del 2024. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Bien, era entonces Alfredo Torne, él ha sido ministro de Economía, ha hablado sobre los puntos neurálgicos que se necesitan activar para poder salir de la crisis económica. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.